Hola, hola. Hoy voy a hablar de un libro escrito por Mary Beard, célebre historiadora clasicista británica y catedrática de la Universidad de Cambridge, que repasa cerca de 1000 años de la historia de Roma, abarcando tanto la época monárquica como la República y parte de la era imperial. Senatus Populusque Romanus. Eso es lo que significa la sigla SPQR que da nombre a este libro, que traducido a español quiere decir el Senado y el pueblo romano. Esta se encontraba en monumentos, estandartes y otros objetos de la antigua Roma, y aún hoy se puede ver en el escudo de la ciudad. Como lema, SPQR expresa el fundamento de la Constitución mixta de la República Romana, en el cual el poder se reparte entre el Senado, que representa a la aristocracia, y el pueblo, es decir, los ciudadanos romanos de pleno derecho, representados por las asambleas. En cuanto al Senado, era un órgano de gobierno que se reunía con regularidad, y ahí debatían, aconsejaban a los cónsules y promulgaban decretos que solían obedecerse en la práctica, pero que en realidad no eran vinculantes, así que no estaba claro qué ocurriría en el caso de que se decidiese incumplirlos o ignorarlos. Las bases de la cultura occidental actual siguen estando en la antigua Roma, así como las de la política y el derecho, en muchos casos. Este libro trata sobre el periodo de la historia de Roma que va desde el inicio y su expansión hasta el año 212 después de Cristo, en el que ella considera que empieza su declive. Comentaré los puntos que me han parecido más destacables. Según la leyenda, la fundación de Roma corrió a cargo de Rómulo y Remo, los dos gemelos que fueron abandonados y posteriormente encontrados y amamantados por una loba. Como se ve que Remo le estorbaba, Rómulo decidió librarse de él y se erigió en gobernante de la ciudad, que en aquel momento era una aldea con 4 gatos bastante chungos, ya que fundamentalmente eran maleantes, además de algunos esclavos. Conscientes de ello, se ve que invitaron a una fiesta al pueblo vecino, los sabinos, pero entonces aprovecharon para raptar a sus chicas y convertirlas en sus esposas, con el objetivo de aumentar la población. Hay otra historia igualmente fantasiosa que aduce que el héroe troyano Eneas huyó a Italia para fundar Roma. Obviamente nada de esto es muy creíble y no hay textos ni información fiable sobre ello, así que según los restos arqueológicos encontrados, se cree que la ciudad de Roma se pudo establecer como tal alrededor de los siglos 7 u 8 a.C., aunque hay algunas dudas al respecto. Sí se sabe que en el siglo VI a.C. Roma era una comunidad urbana con un centro y algunos edificios públicos, bastante corriente en esa zona, y también que sus habitantes tenían amplios contactos con el exterior. El tema aquí es, ¿cuándo dejó Roma de ser corriente? En cuanto a la forma de gobierno, algunos restos arqueológicos encontrados, junto con lo que nos cuentan algunos historiadores antiguos, parece indicar que durante unos 2 siglos y medio, hasta finales del siglo VI a.C., la ciudad de Roma estuvo bajo el control de reyes. Según el historiador Livio, hubo una secuencia de 6 monarcas que siguieron a Rómulo, pero puede que hubiese alguno más, ya que de otro modo todos habrían tenido que ser excepcionalmente longevos para la época. Debido a la tiranía del último llamado Tarquinio, un autócrata paranoico que se libraba de sus rivales sin compasión, se acabó produciendo una revolución que acabó con la monarquía y con la instauración de una república. Es más, desde ese momento los reyes se convirtieron en objeto de odio y cualquiera sospechoso de querer serlo dejaba de tener opciones de prosperar en la política romana. Un dato reseñable es que la expulsión de los reyes de Roma coincidió en el tiempo con la deposición de los tiranos en Atenas y la creación de la democracia. En cuanto a la población, la estimación es que en el momento de la expulsión del último rey debía de haber unos 20.000 o 30.000 habitantes. La creación del calendario de 12 meses es atribuida al rey Numa Pompilio, supuesto sucesor de Rómulo. También se le atribuye la fundación de la religión de la época, que no contaba con una doctrina como tal, ni con un libro sagrado, ni un sistema de creencias. Tampoco había una preocupación especial por la salvación personal o la moralidad, sino que se centraba básicamente en la realización de ritos para mantener en buena armonía la relación entre Roma y los dioses, asegurando así el éxito y la prosperidad de los romanos. Al penúltimo rey, Servio Tulio, se le atribuye la creación del censo, que organizaba a los ciudadanos en clases según su riqueza. Esta clasificación servía asimismo para la organización del ejército y para las votaciones en las elecciones de cargos públicos. Después de esa etapa monárquica vino la República, en la que había un principio predominante, la libertad o libertas. El cargo más relevante en la República era el de cónsul. Inicialmente solo podían ser elegidos los patricios, pero posteriormente se abrió también a los plebeyos. Había dos y se elegían cada año por voto popular. De esta forma, el cargo siempre tenía que ser temporal, de forma que solo se podía ejercer durante un año seguido, si bien luego más adelante se podía ser elegido de nuevo y compartido.
Solamente en casos excepcionales alguien podía tomar el control absoluto durante un cierto periodo de tiempo. Además, los cónsules daban nombre al año en el que ejercían el cargo, y también se creó el cargo de tribuno de la plebe, cuya función era defender los intereses de los plebeyos. Un cónsul destacado fue Lucio Cornelio Escipión Barbato, en 298 a.C. Barbato significaba barbado, y ya debía de ser inusual, ya que desde el año 300 a.C. y durante varios siglos existían los barberos y los romanos solían ir afeitados. En cualquier caso, según su epitafio, este fue un hombre de gran valor, con varios cargos y hazañas militares, en una época en la que se produjo una gran expansión militar de Roma. En esta época, la ciudad ya había ampliado su población a entre 60.000 y 90.000 personas, más del doble de Atenas. Además, ya había un ejército organizado en legiones, los comienzos de un sistema oficial de acuñación de moneda e indicios de una infraestructura a la altura del tamaño e influencia de la ciudad. El primer acueducto fue construido en el año 312 a.C., mismo año en el que se impulsó la creación de la famosa Vía Apia entre Roma y Capua, eso sí, de momento de gravilla y no con las losas que han llegado hasta la actualidad. Por otro lado, muchas de las instituciones características de Roma se conformaron en algún punto entre los años 500 y 300 a.C., entre el final de la monarquía y la vida de Escipión Barbato. Aparte de definir los principios básicos de la política y libertades republicanas, empezaron a desarrollar la estructura, supuestos y formas de hacer las cosas que sustentaron su posterior expansión imperial. Esto implicaba una formulación revolucionaria de lo que significaba ser romano, llevó a diferenciar a Roma del resto de ciudades-estado de la época y acabó conformando la visión moderna de los derechos y responsabilidades del ciudadano. En el siglo V a.C., incluso se realizó un intento de ley rudimentario, conocido como las 12 tablas. En ellas se establecían algunos preceptos que implicaban un compromiso con respecto a los procedimientos acordados, compartidos y públicamente reconocidos para resolver disputas. En cuanto a la regulación, este era un mundo de desigualdades, con los esclavos pudiendo recibir penas mucho mayores que un hombre libre por el mismo delito solo por el hecho de serlo. También había jerarquías entre las personas libres, diferenciando entre patricios y plebeyos, gente con propiedades y gente sin ellas, etc. Y en las 12 tablas también se afrontaban problemas domésticos, procedimientos para las herencias, etc. En cuanto a la expansión de Roma, no fue planificada ni ellos eran particularmente violentos. La antigüedad era un mundo de violencia endémica, y los romanos la ejercían igual que el resto. Pero hay un componente crucial. Exigían a aquellos que quedaban bajo su control que aportasen tropas a su ejército y además permitían a quienes las aportaban que las comandasen parcialmente ellos mismos. Este modo de actuar formó un sistema de alianzas en el que, en subsiguientes victorias contra otros enemigos, el botín se repartía entre todos los aliados, lo que contribuyó a que se expandiesen de forma muy efectiva con un ejército cada vez mayor que los hizo casi invencibles en Italia. En cuanto a sus relaciones con los otros pueblos conquistados, a algunos les concedieron la ciudadanía, que en ocasiones conllevaba plenos derechos y privilegios, y otros, que vivían en colonias mixtas de romanos y autóctonos, tenían lo que se conocía como derechos latinos. Esto rompió el vínculo entre ciudadanía y una sola ciudad, de forma que se podía ser ciudadano de Roma y de la ciudad natal. Esto creó un sentimiento de pertenencia sin precedentes y sin igual que apuntaló lo que después sería el Imperio Romano. Después de Barbato, la familia de los Escipiones fue una de las más prominentes de toda la historia de Roma, con un miembro particularmente destacado, su bisnieto Publio Cornelio Escipión, apodado el Africano. Este consiguió derrotar definitivamente al general cartaginés Aníbal Barca en la Segunda Guerra Púnica, en el año 202 a.C., y tiempo después se acabaría destruyendo Cartago después de un largo asedio en el 146 a.C. Después, el periodo entre los años 146 y 44 a.C., año en el que se eliminó a Julio César, y particularmente los últimos 30 años, supuso el punto álgido de la literatura, la cultura y el arte romanos. Entre otros, Cicerón redactaba los discursos que se convertirían en referentes de la oratoria y teorizaba sobre principios de la retórica, el buen gobierno y la teología. Asimismo, Julio César escribió profusa y detalladamente sobre sus campañas en la Galia, uno de los pocos relatos similares que se han conservado. Y la ciudad de Roma estaba a punto de florecer como la magnífica capital que conocemos hoy en día. Un ejemplo de esto es que el primer teatro permanente de piedra se inauguró en el año 55 a.C., a instancias de Pompeyo, del que hablaremos más tarde. Sin embargo, muchos historiadores romanos señalaron más bien el progresivo declive político y moral, con la violencia como instrumento político habitual que había reemplazado a la política pacífica. El poder se iba acumulando en unos pocos con el culmen del nombramiento de Julio César como dictador a perpetuidad y su posterior eliminación en nombre de la libertad. Pero hasta ese momento, que luego daría lugar al fin de la República y el comienzo del Imperio, se llegó a través de una serie de sucesos.
El primero fue la decisión en el año 133 a.C. de un tribuno de la plebe llamado Tiberio Sempronio Graco, y que era nieto de Escipión el Africano, de prolongar su mandato un segundo año, para así poder poner en práctica unas reformas radicales que había planeado, lo que causó una revuelta durante las elecciones que le costó la vida. Lo mismo le sucedió a su hermano 12 años más tarde, que tenía planeadas reformas más radicales aún, y en el año 100 a.C. a otros reformistas en la propia sede del Senado. También hubo tres guerras civiles en el transcurso de unos 20 años, a partir del año 91 a.C. Por ejemplo, en el año 88 a.C., el cónsul conservador Sila dirigió su ejército contra la ciudad de Roma por primera vez en la historia, y en el año 79 a.C. realizó una purga de enemigos políticos. En este río revuelto se dio también la rebelión de los esclavos liderada por el gladiador Espartaco y que tuvo lugar entre los años 73 y 71 a.C., y que probablemente estuvieron ayudados por parte de la población civil. Durante la década siguiente, el orden político fue desmantelado a menudo y sustituido por la violencia callejera, que se convirtió en algo cotidiano. Aquí es donde se dio la conjura de Catilina, en el año 63 a.C. Roma era entonces más grande que cualquier ciudad europea anterior al siglo XIX, contando con más de 1 millón de habitantes, y era el centro de poder de una extensión de terreno gigantesca, que llegaba desde el sur de la actual España hasta Siria y desde el sur de Francia hasta el desierto del Sáhara. Se debatían contradicciones como el lujo y la basura, la explotación y la libertad, el orgullo cívico y la guerra civil. En ese siglo fue cuando los propios romanos empezaron a estudiar los primeros siglos de su historia, y de esa época se conservan una gran cantidad de textos de diversos tipos que nos permiten acercarnos a cómo vivían, cómo pensaban y cómo sentían. Este año 63 a.C. fue una de las veces en las que se rozó el desastre, como había sucedido cuando en el 390 los galos saquearon la ciudad, o cuando en el 218 el aguerrido guerrero cartaginés Aníbal Barca había cruzado los Alpes con 37 elefantes y causado una gran cantidad de bajas en las filas romanas antes de que consiguiesen librarse de él. O con la ya mencionada rebelión de los esclavos liderados por Espartaco, que tuvo lugar entre los años 73 y 71 a.C. y que puso en jaque algunas legiones que no estaban particularmente bien adiestradas. Pero en este caso el enemigo era interno. Catilina venía de una familia aristócrata muy antigua, y ya se había visto envuelto en polémicas por temas como el fallecimiento de su primera esposa y de su hijo, o relaciones con las sacerdotisas de la diosa Vesta. Un pájaro de cuidado este Catilina, vaya. Cicerón, mientras tanto, venía de una familia adinerada, pero de fuera de Roma y sin ningún poder en la entonces República. Catilina estaba en un momento delicado debido a sus deudas para intentar asegurar su elección como cónsul, cosa que ni siquiera consiguió, mientras que Cicerón sí había resultado elegido. Esto llevó al primero a movilizar a las masas para montar una revolución, eliminando a la clase dirigente y quemando la ciudad, con la promesa de cancelar las deudas de todo el mundo. Sin embargo, Cicerón recibió la información sobre este complot e informó al Senado. En el proceso hubo un enfrentamiento entre ambos ante el Senado, que entonces contaba con unos 600 miembros, en el que Cicerón pronunció su famosa frase: ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Catilina acabó muriendo en el norte de Italia luchando contra las legiones con el ejército que había formado, y su nombre pasó a ser sinónimo de villano, usándose más adelante para referirse a los emperadores impopulares. Cicerón, vencedor en todo este asunto, tuvo que abandonar Roma unos años después debido a que se exilió a todo aquel que hubiese hecho ejecutar a alguna persona sin juicio, cosa que él hizo con los revolucionarios. Como inciso, hay que comentar que las penas de prisión en la antigua Roma no eran habituales, sino que lo normal era tirar de multas, del exilio o de la pena capital. Cicerón acabaría su vida en las guerras civiles que sucedieron a la desaparición de Julio César en el año 44 a.C., y la espeluznante forma en la que sucedió presagiaría la cruenta revolución que tuvo lugar en ese mismo siglo, y que acabaría con la forma de gobierno existente hasta entonces, la República, para pasar a un gobierno de un solo hombre en la época imperial, que comenzaría con Augusto. Pero lo de Catilina no fue el único jaleo que hubo, ni mucho menos. En ocasiones no se podían celebrar las elecciones, o los sobornos masivos cambiaban los resultados, y de aquellas se quitaban de en medio a los adversarios políticos como quien se va a comprar el pan. En medio de todo este tinglado, Pompeyo, Julio César y Craso se aliaron para formar su célebre triunvirato, que duró desde el año 60 hasta el 53 a.C. En ese año, Craso, buscando gloria y más riquezas que las que ya tenía, que no eran pocas, se enfrentó a los partos en la batalla de Carras, en la actual Turquía, y encontró oro, sí, pero derretido por su garganta en lo que fue un final terrorífico. Por otro lado, Julio César, que había estado guerreando en las Galias, volvió en el año 49 a.C. y decidió cruzar el río Rubicón, frontera norte de Italia, al mando de una de sus legiones, lo que constituía una declaración de guerra contra Roma y su antiguo aliado Pompeyo.
Esto desembocó en una guerra civil de 4 años que se extendió por el mundo mediterráneo. Pompeyo acabó perdiendo la vida a traición en Egipto por orden de los consejeros del faraón Ptolomeo XIV. Julio César, enfadado por la traición perpetrada contra su amigo enemigo Pompeyo, ayudó a Cleopatra a subir al trono de Egipto como Cleopatra VII y luego tuvo una relación y un hijo con ella, Cesarión. Julio César fue la primera persona viva cuya cabeza aparecía en una moneda acuñada en Roma, lo que imitaron después todos los gobernantes posteriores. Por su parte, Pompeyo, que hizo lo mismo en Oriente, donde había estado destinado varios años, hizo contribuciones a Roma en forma de un programa constructivo que abarcó teatros, jardines, pórticos y salas de reuniones cubiertos de esculturas famosas. Es también digno de mención que Pompeyo era una celebridad en su época, una celebridad total y absoluta. Volviendo a Julio César, a pesar de que solía estar lejos de Roma, inició un extenso programa de reformas, que incluían la creación del calendario moderno de 365 días, al que se le añade un día cada 4 años, la creación de más colonias de ultramar, la reforma del gobierno con el control de todos los aspectos de la organización civil, etc. Pero iba acumulando honores que lo hacían parecer arrogante, y acumulando poder hasta hacerse proclamar dictador por el Senado, primero por una temporada, luego por una temporada más larga, y después a perpetuidad, lo que hizo que muchos sintiesen amenazada la esencia de la República y lo sacasen de escena en los idus de marzo o 15 de marzo del año 44 a.C. Esto llevó a una serie de revueltas y una guerra civil, como no, con Cayo Octavio, sobrino nieto de Julio César y heredero designado por él, enfrentado a Marco Antonio, amigo de César, por el poder. Y contrariamente a lo que deseaban los que quitaron de en medio a Julio César, acabó con el fin de la República y el inicio del gobierno de un solo hombre, el Imperio. Hubo un periodo de transición de la República al Imperio entre los años 44 y 27 a.C. Durante la guerra civil que sucedió a la muerte de Julio César, Cayo Octavio derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio en el 31 a.C. De esta forma se quedó como gobernante de Roma y pasaría a llamarse Octavio Augusto o directamente Augusto a secas desde el año 27 a.C., cuando ya fue proclamado emperador y dio comienzo, por tanto, el imperio propiamente dicho. Hay que decir que lo de Augusto lo añadió él y significa algo así como el reverenciado. Todos los emperadores posteriores pasarían a integrarlo en sus nombres también. En total se mantuvo en el poder durante más de 50 años, siendo el gobernante que más tiempo estuvo en el poder de toda la historia de Roma. En ese tiempo transformó las estructuras de la política y del ejército, el gobierno del imperio, el aspecto de la ciudad de Roma y el sentido de lo que significaban el poder, la cultura y la identidad romanos. Él mismo también se transformó de señor de la guerra a estadista responsable una vez se sentó en el poder, con una forma de gobernar un tanto confusa y contradictoria, de forma que no estaba realmente claro el tipo de régimen de su gobierno. Fue muy revolucionario en el sentido de que se inmiscuyó en todo tipo de asuntos, desde las elecciones, en las que tenía tanta influencia que de hecho se acabó destruyendo el proceso democrático popular, hasta las contrataciones de los comandantes de las legiones, actuando como comandante en jefe del ejército, o la conducta de los ciudadanos en diversos ámbitos, como el número de hijos que tenían o el atuendo que debían llevar en el foro. Como necesitaba el Senado, de alguna forma compró sus servicios concediéndoles honores y algunos nuevos poderes, como dar fuerza de ley a los decretos que promulgasen. Por otro lado, hizo que su retrato apareciese por todos lados, desde estatuas a monedas o vajillas de plata. Era extremadamente rico y distribuía repetidamente dinero entre la gente corriente, además de pagar de su bolsillo espectáculos populares. Finalmente, realizó numerosas construcciones y reparaciones de obras existentes. En resumen, su poder está marcado por la conquista militar, por su papel de protector y benefactor del pueblo romano y por su programa de construcciones y reconstrucciones a gran escala. Esto fue el baremo por el que se medirían los emperadores posteriores. Augusto fue sucedido por Tiberio, el hijo de su segunda esposa Livia Drusila, y a este le sucedió Calígula, cuyo nombre real era Cayo, a Calígula era un apodo. Luego su tío Claudio, Nerón, Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Lucio Vero y Marco Aurelio, que fueron coemperadores, Cómodo, hijo de Marco Aurelio, luego varios que duraron un telediario, para luego volver a la estabilidad con Septimio Severo y finalmente, dentro del periodo que abarca esta obra, Caracalla, hijo del anterior, que por cierto también es un apodo, su nombre real era Marco Aurelio Antonino. Cada uno con sus características particulares, unos mejores como Marco Aurelio, Trajano o Adriano, otros desastrosos como Cómodo, varios quitados de en medio en conspiraciones. Digamos que ser emperador era un deporte de riesgo.
Lo que es probable es que lo que nos ha llegado de cada uno de ellos, especialmente de los que tenían peor fama, sea producto de una base de realidad mezclada con exageraciones y distorsiones malintencionadas, como lo de Nerón tocando la lira mientras ardía Roma, que resulta bastante estrambótico. Este ha sido el breve repaso de los primeros 1000 años de la historia de Roma. Si te interesa mucho el tema, te recomiendo que te leas el libro, pues en él se profundiza mucho más en todo lo concerniente a la formación y características de cada etapa y sus actores principales. Pues hasta aquí ha llegado este vídeo. Si te ha gustado ya sabes, dale al botoncito de like y suscríbete. Y nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao!